para la Calidad Republicana en una nueva jornada sobre un tema muy interesante. Hoy nos va a acompañar el doctor Rodolfo Iribarne, que es abogado, asesor de gabinete en la Secretaría Técnica de Presidencia de la Nación en su momento, subsecretario técnico de la Cancillería, director del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios en el Honorable Senado de la Nación, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, docente en diferentes universidades. Recordamos a nuestros amigos que preferimos las preguntas al doctor Iribarne por medio del chat o si se animan a hacerla breve en forma verbal. Tenemos el sostén técnico de Agustín Sartorio, que grabará esta charla, la subirá a nuestro canal de YouTube y nosotros la distribuiremos a nuestros amigos. Doctor Rodolfo Iribarne, bienvenido a este observatorio y lo escuchamos muy atentamente en su charla sobre los 79 años del 17 de octubre en el movimiento, desde el movimiento nacional. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, por lo pronto quiero agradecer la invitación al Observatorio para la Calidad Republicana. Quiero agradecer las gentilezas del doctor Pisani en la gestión de la invitación y la del doctor Bragañolo, que es el que sugirió mi nombre. Hoy, para una parte importante, quizás hoy algunos comentaristas les llama la atención cómo después de casi 80 años se sigue rememorando el 17 de octubre, una parte importante del país conmemora el 17 de octubre. Lo que nos hace pensar, la primera observación, es cierta es decir, la importancia innegable que tuvo el 17 de octubre como expresión política de algo que podemos encontrar a lo largo de la historia, episodios en los cuales que tuvieron este tipo de importancia. ¿Por qué existió el 17 de octubre? Yo me podría contar en este momento, relatarles el subsuelo de la patria sublevado de Scalabrini. Yo me encontré con la gente que era, en el fondo era la gente del pueblo, como contó Marechal. Podría empezar a discutir si los puentes, si bajar los puentes tuvo efecto, si nadaron, si Filomeno Velasco. Todos los que aquí están escuchando y conocen la historia van a tener desde distintas visiones de lo que ocurrió, y yo creo que pueda agregarles, o creo que les voy a poder agregar muy poco, en su caso, sobre el 17 de octubre como episodio que ocurrió, las patas en Plaza de Mayo. Eso es un tema que creo que a los fines del análisis hoy, ¿para qué nos sirve hoy el 17 de octubre en este momento? Y creo que la reflexión nos tiene que hacer pensar que esto va para atrás y para adelante, y que el 17 de octubre, que para algunos, es decir, que evidentemente fue el nacimiento del peronismo como fenómeno político de un modo real y vigoroso, para otros fue muy mala suerte. Yo con un amigo que era Andrés Amil, al que sé que alguno de ustedes debe haber conocido, comentaba, Andrés Amil era primo de Germán López. Y Germán López
era uno de los oradores de la Marcha de la Constitución y Libertad como presidente de la FUA. Es un tipo que en esos días que van de la Marcha de la Constitución y Libertad al 17 de octubre era el joven del futuro. Y pobre hombre, vino el 17 de octubre y todo eso se cayó como un castillo de naipes en cuanto a Germán López como hombre del futuro. Creo que esto después tuvo otras consecuencias que no sirve bien empezar a hablar de Germán López y los enfrentamientos históricos, muchas veces negativos e inútiles, entre radicales y el movimiento obrero. Pero lo que señalo es que el 17 de octubre es una eclosión, y es una eclosión en un momento en el cual, básicamente, y esa idea decía el subsuelo sublevado, es una explosión de varias preocupaciones que tenía la sociedad. Una de ellas era la justicia social. Y cuando hablamos de la justicia social, no estamos hablando de algo nuevo, porque estamos hablando de algo que fue motivo de un fenómeno más o menos parecido en un momento en que la nación, la patria, y estaba en manos, y ahí sí es donde uno empieza a encontrar paralelos, de un gobierno que lo que quería era destruir, que se estaban afanando todo, que era verdaderamente trágico y del cual se conoce muy poco, que es el gobierno de Miguel Juárez Celman. Juárez Celman vendió las obras sanitarias, ¿no? Y la cloaca y el agua, que era algo que se sentía que debía ocuparse el Estado, se vendió. Se vendió todo lo que se pudo vender, se dieron todas las concesiones y hasta se vendió la impresión de moneda con los bancos garantidos, fue uno de los mayores, es decir, se repitió, así como los que vivieron la plata dulce sabían que el que tenía una financiera ponía cualquier interés, porque total iba a pagar el Banco Central cuando quiebre, lo mismo pasó con los bancos garantidos, a nivel de la tierra, subía, bajaba, fue escandaloso. Frente a ese escándalo, gente que venía de lugares, en algunos casos no eran los mismos, pero en la que estaban Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, don Bernardo de Irigoyen, José Manuel Estrada, es decir, estoy hablando ya de un espectro político amplio, de Barrueta Beña, son los tipos que en un día del año 1889 hacen el 1 de septiembre el mitin del Jardín Florida, el mitin del Jardín Buenos Aires el 13 de abril y el 26 de julio hacen la revolución. ¿Quiénes están ahí? Y esa era una conjugación de gente, nombré y podría seguir nombrando, y que dio la casualidad que en el parque estuvieron el jefe de policía del gobierno revolucionario, fue Hipólito Yrigoyen, estuvieron Marcelo de Alvear, futuro presidente, Bernardo de Irigoyen, que iba a ser el primer candidato a presidente del radicalismo. Estuvo, y esto es lo interesante de su proyección de futuro, estuvo Juan B. Justo, que todavía no había fundado el Partido Social. Viste que como estudiante de medicina fue practicante, como usted decía, a estar adentro del parque para curar a los heridos. Estuvo Lisandro de la Torre, que después iba a ser radical, después iba a pelear con Irigoyen. Es decir, todo un espectro político. Estuvo hasta Uriburu, que era teniente. Uriburu, que después iba a ser presidente. Entonces, ¿por qué se junta toda esta gente? Y esta gente se junta
porque la agresión que significaba el gobierno de Juárez Celman era intolerable, era intolerable. ¿Qué se pensaba? ¿Qué pensaban muchos de los que se juntan? Y muchos de los que se juntan tienen ¿cuál es el pensamiento imperante? Y muchos, el más significativo puede ser que haya sido Irigoyen, pero el pensamiento imperante era, por un lado, hacer ver al rico que no había deshonra, sino gloria en reconocer al pobre como hermano y compañero, prodigándole todos los cuidados que como tal se le debían, llevando al convencimiento de cada uno que no había otra diferencia de hombre a hombre más que la inteligencia y que ésta podía suplirse por la instrucción, la benevolencia, sobre todo por el amor fraternal y sincero. Esto evidentemente que tenía eticidad y que era absolutamente solidario y que era la justicia social que el 17 de octubre iba a aflorar, lo publicaba el Correo Español el 5 de agosto de 1880 y era la expresión de los krausistas. Krause, filósofo alemán que muere en los años 30 del siglo XIX, es conocido, una por Ginar de los Ríos, es decir, en las cosas de estudios superiores, es decir, acá va a haber una influencia intelectual de esa gente. Y después por Guillaume Tiberheim, que tiene un libro, Krause y Spencer, que tradujo Ginés de los Ríos, que leyó Irigoyen. Y tanto leyó Irigoyen que en una discusión con alumnos de la Universidad del Litoral, les dijo que tenían que estudiar filosofía del derecho. Y habló de Tiberheim. El planteo hacía es decir, de los krausistas, una distinción entre moralidad y eticidad, muy siguiendo a Hegel, y que marcaba respeto total por la organización social, importancia del derecho. Fíjense cuán importante soy el derecho que quieren sacarle, que los abogados no tienen que no tengan más clientes. Eso se ocupa la administración, o por lo menos pretende así el gobierno. La ciencia sirve para el mejoramiento social, por eso ahora liquidamos el INTA. Respeto por la naturaleza, es mentira. Dios preside el conjunto, libertad individual, unicidad, derecho, ser social del individuo, el carácter social de las relaciones entre las personas, el concepto de bien común, todas estas cosas formaban parte de la familia, la nación, de los planteos del krausismo. Y todas estas cosas son las que van a convocar a quienes hacen el 90 y después fundan la Unión Cívica Radical cuando Bartolomé Mitre prefiere seguir una política de concesión o de chanchullo, digámoslo como lo entendería cualquiera, y entonces la Unión Cívica Radical se funda y a quien querían desplazar de la vicepresidencia, que era Bernardo Irigoyen, lo ponen de candidato a presidente. Este movimiento se va a definir, se va a autodefinir como movimiento nacional. Y el que lo va a definir así es Irigoyen. Sé que acá muchos de ellos lo han leído, incluso que aprecian la publicación que hizo Barovero hace unos años, que es la revisión de mi vida y mi doctrina, que había publicado hace muchos años la editorial Rayal.
en la cual Irigoyen dice, y la Unión Cívica Radical es la patria misma. Bueno, ese pensamiento en el cual lo que hacía falta era conjugar las fuerzas nacionales contra el régimen. ¿Y qué es el régimen? El régimen es la conjunción de los tipos que desconocen al otro como humano, sino son ellos, de los tipos que son profundamente antinacionales. ¿Qué quiere decir que sean antinacionales? Que están rechazando una enorme vocación de sirvientes, de rechazo de lo nacional. Y de lo nacional no estamos hablando del chiripá y la guitarra, estamos hablando de las esencias, estamos hablando de la soberanía. Y cuando hablamos de la soberanía, hablamos de la territorial, hablamos de los recursos naturales, hablamos de todo eso, de lo cual se abjuró a lo largo de la historia. Y eso fue y es el régimen, que todos cuando hablamos de eso sabemos de qué hablamos. Entonces, si todos sabemos de qué hablamos, lo primero que tenemos que plantearnos es cómo. Si todos sabemos, por lo menos cuando digo todo, a partir de este año 90 hasta 1930, la presencia política central del radicalismo es innegable. También es innegable cosas que vemos después, como que, bueno, son forajidos, son la chusma. Es decir, la descalificación permanente que sufrieron los radicales. ¿Por qué? Y por parte del régimen, que con desprecio, y que generaba todo un clima en el cual pretendieron y trabajaron para, ante la opinión, convertir al adversario no solo en enemigo, en enemigo despreciable. En cierto sentido, lamentablemente, la Argentina a lo largo de la historia no ha sabido muchas veces poder reconocer al otro como es decir, con el cual lo juntaban todas estas cosas que estoy diciendo en conjugarlos a trabajar en común, a poder llegar a construir. Ha habido, y eso también es cierto, esto viene de lejos y viene de lejos los rechazos. Cuando Rosas, que más allá de algunas otras interpretaciones, el padre de Irigoyen fue un fiel seguidor, y Rosas siguió, y su tío Alem, el abuelo de Irigoyen, además fue un fiel servidor. Y Rosas siguió, y Irigoyen y Alem siguieron muchas expresiones y tuvieron los apoyos de los federales. Don Bernardo de Irigoyen tuvo el estigma permanentemente que muchos lo condenaban porque había viajado a Chile en misión diplomática durante el gobierno de Rosas, y Bernardo de Irigoyen, que en eso debería de ser un orgullo del radicalismo, no solo porque fue el primer candidato a presidente, sino porque gracias a Bernardo de Irigoyen tenemos la Patagonia, porque para la Patagonia hizo más Bernardo de Irigoyen que Roca, en la medida de que en un intercambio de notas, Tejedor, como canciller de Avellaneda, había dicho que lo podía someter a arbitraje. Y el que desarmó todo eso fue Bernardo de Irigoyen, y en el Tratado de 1881 asegura la Patagonia. Bueno, va a ser el primer candidato a vicepresidente,
a presidente del radicalismo y tiene el estigma de cómo fue federal, y así lo atacaban. Rosas tuvo una nota que no, en general no siempre se sabe, que no se conoce, una que intentó contar, y lo dijo, hay por ejemplo acá una carta a Arana, en la cual habla de la utilidad o de la necesidad de tener apoyos, porque no le alcanzaba la gente, y necesitaba para el equipo de gobierno apoyo de todo. Rosa le mandó a través de su prima, a través de Josefa Ezcurra, le mandó a el sobrino de Alberdi un pedido de entrevista para que tratar de hablar con Alberdi en 1846 y tratar de que, bueno, pudiera colaborar. En ese momento, algunos unitarios como Chilavert, después de la agresión anglo-francesa, pasaron o Díaz ofrecieron su espada a Rosas, y en el caso de Chilavert lo mataron después de castigo por eso mismo, porque no querían luchar con bajo la bandera de Brasil y sí con la de la Confederación Argentina. Alberdi, es decir, Rosas planteó esa oferta. Cuando ya había terminado, ya estaba en Southampton, Alberdi lo visita a Rosas y tiene una visión distinta de la que podía tener en los años 40. El mismo Sarmiento recibe de Rosas la oferta de que, y de hablar, de trabajar, de ponerse, de ver cómo podía Sarmiento, muchas de las cosas que decían, cómo las podía utilizar acá en la Argentina. Entonces, y ahí no se pudo, porque no se pudo. Hay una figura que en este momento tiene que ver con esto que nos ha pasado, o con esto que nos pasa a los argentinos, porque los desencuentros, una de las características quizás hoy mayor del peronismo es la del desencuentro. A los pocos días de aprobada la Constitución, había que jurarla en todas las provincias. Y cuando había que jurarla en todas las provincias, en Catamarca había sido una provincia que había votado en contra de la Constitución. Cuando vota en contra de la Constitución, bueno, querían que la jurara. Habla, en ese momento era un cura menor, que era Mamerto Esquiú, y da un sermón que va a ser, cuando es conocido su texto, difundido inmediatamente por el gobierno de Urquiza, que es la Etamur de Gloria Vestra, nos alegramos de vuestra gloria, en la cual plantea, es decir, la Constitución había sido rechazada por Catamarca porque era contrario a lo que planteaba en ese momento la Iglesia de religión oficial y todo eso. Pero plantea lo siguiente, da una respuesta prudencial. En definitiva, lo que dice Q, señores, nos venimos peleando hace 40 años. Necesitamos una constitución. Esta es lo que hay. Y bueno, si es lo que hay, si es lo que nos permite superar la anarquía, mostrar orden al mundo, bienvenida a la Constitución. Este concepto es lo que hay, es lo que se puede. Muchas veces olvidado. Claro, Esquiú en ese momento no previó que poco después, bastantes años después, en diciembre del 80, a pocos días de ordenarse como obispo para asumir el obispado de Córdoba, en la catedral iba a decir
habré de decir por segunda vez la etamos de gloria, después de tantas guerras ya parciales, ya generales, que han manchado la sagrada tierra de la ley, después de ver sus códigos servir como tienda de campaña a pasiones iracundas, después que se están viendo subir y subir siempre las aguas enormes, crimen, después de tanta apostasía de las causas que hoy subsisten, bueno, hay lejos de mí tan horrible profanación. Todos hablamos de progreso social y apenas que no habrá repetido que los pueblos como los individuos tienen su niñez, su adolescencia, su edad viril y decrépita, pero que esto no podría ser cierto contrayendo la sociedad a un momento dado a hechos particulares sin relacionarlas con el pasado y el porvenir. ¿Qué nos marca este? Y nos marca por un lado la frustración y nos marca que del 53 al 80 lo que hubo son desencuentros. Y la revisión de la historia y encontramos largas épocas de desencuentros. Y estos desencuentros son los que nos han llevado a situaciones dolorosas, los que nos han postrado y los que han postrado a nuestros compatriotas. Claro, cuando en materia de encuentros y en desencuentros, después del 90 se produjo las revoluciones del 92, 93, 905, en los cuales el movimiento nacional vivió vigoroso y con una revolución en la mano, dicen todos. Se van a producir hacia 1810 las entrevistas de Irigoyen con Figueroa Alcorta y con Roque Sáenz Peña. De esas entrevistas se va a acordar la ley Sáenz Peña. Y se va a acordar, Manuel Paz va a ser uno de los protagonistas. Y ahí Juan Carlos Puig, un internacionalista que fue canciller a principios de los 73, decía lo siguiente: ¿qué pactaron Sáenz Peña y Irigoyen? No lo sabemos, porque Sáenz Peña murió. Pactaron que le iban a dar el gobierno retirándose. Bueno, o lo que pactaron lo desconocemos. No hay antecedentes de un sector hegemónico en una sociedad que de dos plazos atrás, pero no, porque no va a dar dos pasos atrás por sentirse vencido, sino va a ser dar dos pasos atrás para tratar de inficionarse en el supuesto vencedor, para desprestigiarlo, como va a ocurrir con toda la acción del régimen desde 1816, de 1916 en adelante. Incluso, no olvidemos que cuando asume Irigoyen, y el pueblo acompaña la carroza presidencial hasta la Casa de Gobierno, dicen que era como rosas para desprestigiar a Irigoyen. Y así a lo largo de todo su gobierno tuvo que afrontar la calumnia y la tuvieron que afrontar los radicales. Así hubo una mayor noción, que no era tanta, en el 90 había noción de eso, pero ya en estos años del gobierno de Irigoyen, sobre todo a su fin, va a haber una importante noción del problema del imperialismo. Es cuando Irigoyen va a decirle al presidente de Estados Unidos que los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos.
producido el 30, vamos a enfrentar que los radicales, muchos de ellos van a pasar a recrear lo que habían vivido en el 92, en el 93, en el 905, y en los cuales creían y trabajaban por revoluciones cívico-militares, volviendo a los planteos. Revoluciones que van a terminar marcando, levantando banderas, pero con éxitos más que relativos, menos que relativos, sin ningún éxito, que van a ser la primera eclosión de la tortura. Acá una de las cosas que no se dijo, acá en un momento, en los años 70, los tupamaros mataron a un señor Mitrione, que era un técnico de la CIA que enseñaba a torturar. Bueno, acá nadie necesitó de Mitrione porque ya en los años 30 la picada eléctrica se manejaba con solvencia por las policías argentinas. Ese es un dato de la cruel realidad de la represión que sufrieron los radicales a comienzos de los 30. La década infame, como la van a llamar los radicales de Forja, también algunos nacionalistas, la década infame fue una época que así se llamó porque tenía para qué llamarse, por qué llamarse. Y ahí aparecieron la vocación de sirvientes con los ingleses. Vocación de sirvientes que no solo, sí, Sir William Leguizamón, sí, Julio Roca hijo, es decir, no solo los previos tuvieron y mostraron y profundizaron en ese sentido, sino que hoy, analizando la historiografía, y vemos que esa vocación de sirviente que podían tener ellos, y aparecen gente que se ha desvivido en sostener que el Tratado Roca-Runciman fue una maravilla. O que, bueno, tan mal no nos fue y que había que tener un grado de sumisión como se tuvo, sin medir en otras cosas que la Argentina se ató a un imperio que había dejado de ser, porque no percibió que el imperio británico estaba agotado, y eso ya es un tema para profundizar en otro tipo de análisis. Bueno, eso eclosiona, la década infame eclosiona en 1943 y aparece la revolución. Revolución que algunos, bueno, que en definitiva el desencadenante fue la visita que 2 diputados radicales le hicieron al ministro de Guerra, Pedro Pablo Ramírez, ofreciéndole la candidatura a presidente, pensando, y bueno, no le pueden hacer fraude al ministro de Guerra, y para abortar la candidatura de Patrón Costa. Frente a eso, bueno, vino el golpe es festejado, caen en algunas cosas medio incongruentes, como querer modificar los tangos, una política un poco desubicada, pero aparece en el golpe la figura de Perón, que se hace cargo de la Secretaría de Trabajo y empieza a hacer algo que hasta entonces no se había dado.
que es poner en acto lo que hasta entonces, en el mejor de los casos, era una promesa, que era el derecho laboral. Porque es cierto, hay preocupación en el derecho laboral a lo largo de todo el siglo XX. Está lo que le pidió Joaquín de González a Vialet Macé sobre la situación de las clases obreras, que es un documento que para lo primero que sirve es que cuando los ignorantes hablan de que éramos supuestamente la primer potencia, deliran, porque la situación de las clases obreras no era la primer potencia al principio del siglo. Pero, ¿qué hace Perón? Y Perón todo eso lo pone en acto. ¿Y cómo pone en acto las leyes de trabajo? Y bueno, porque la Secretaría de Trabajo y Previsión hace que haya que pagar el salario en moneda nacional, porque del obraje va un inspector del gobierno federal. Después que la jurisdicción, todo eso, y sí, discútanlo, pero por ahora iba el inspector. Si yo creo la justicia laboral, con todo eso, Perón logra que lo que se prometía se convierta en algo real. Por eso hubo el 17 de octubre. Y no lo hizo solo. Conjugó a hombres importantes del radicalismo. Antille, senador por Santa Fe, iba a ser, fue el defensor de Hipólito Yrigoyen. Quijano, que va a ser el vicepresidente de Perón, dirigente radical correntino. Eduardo Colom lo conocí como abogado, yo estaba recibiendo, pero además trabajé en tribunales y lo había conocido antes. Personaje muy singular, que era el director, había comprado la marca La Época era el diario histórico del irigoyenismo, y publicaba La Época a favor del peronismo. Y el 17 de octubre a la mañana, al mediodía, llega a la Casa de Gobierno, ya había gente, y en la Casa de Gobierno no sabían qué hacer con ella. Entonces Colom, que era un turco vivísimo, les dice, yo se los calmo, den un micrófono, y les explica, ustedes hasta que llegue Perón no se mueven. No los mataron, no los podían, en esos momentos se hacían esas cosas, y la gente supo que se tenía que quedar por consejo de Colom. Estaba Forja es un capítulo aparte, era una intérprete profunda del pensamiento del movimiento nacional, del pensamiento de Irigoyen y de la problemática del imperialismo que estaba ahí presente. Diego Luis Molinares, que había sido subsecretario de la Cancillería con Irigoyen, que había fundado en los 30 la Unión Cívica Radical Gorro Frigio, Miguel Tanco, Alberto Iturbe, Raúl Busto Fierro, toda una serie de dirigentes radicales que estaban ahí. En esos años, ya al comienzo de la gestión, o ya en los años de la gestión de Perón, antes del 17 de octubre, Perón tenía diálogos con uno de los políticos más prestigiosos que tenía el radicalismo, que era Amadeo Sabatini. Sabatini había sido gobernador de Córdoba. Como gobernador había tenido una obra notoria, y cuando digo notoria, digo los diques. El que llega de diques Córdoba empieza a llenar de diques Córdoba, es él. Y el tema del agua en una provincia que en ese momento tenía inmensas zonas que no tenían riego, y al no tener riego, ¿verdad? Ese hombre, comprometido además con muchas cosas del diario ileguseniano, empieza a adquirir preponderancia
sobre todo porque tengamos presente que en 1943 murieron Alvear justo, y se quedó el país medio vacío de liderazgos. Entonces, bueno, la figura de Sabatini concitaba gran expectativa. Y en un momento ahí le hace el planteo Perón, mostrando la necesidad de una fuerza orgánica nacional, armada, le dice, de la vicepresidencia para abajo todo. Y Sabatini, que se sentía poderoso, le dice, afíliese al radicalismo. Algo parecido a cuando Cristina recomendaba, si están de acuerdo, armen un partido, afíliense. Dice eso, pudo tener que ver, mejor dicho, tuvo que ver en el armado del intento de Ábalos de desplazar a Perón, armado que tiene una nota distinguida o característica o curiosa. Lo quiere desplazar a Perón y proponen como salida darle el poder a la Corte Suprema. Corte Suprema que en septiembre del 30 había dicho que el golpe estaba bien. Pero bueno, no era original, porque Pomar, que era uno de los militares sublevados, y en esto sí algunos radicales se lo señalaron en ese momento, Pomar proponía darle el poder a Figueroa Alcorta, que era el presidente de la Corte, y le marcaron un error. Después se fracasó el golpe de Pomar y no quedó nada. El error que le marcaron, que el que era presidente de la República, cuando él quería hacer una junta, poner a Figueroa Alcorta y todo eso, era Hipólito Yrigoyen, cuyo mandato fenecía el 12 de octubre de 1934. Entonces, él gobernó la corte y era hacerle la revolución a Yrigoyen. Entonces, bueno, de todos modos, cuando se produce el 17 de octubre, en la cual, y se produce el hecho de que, bueno, la revolución de Campo de Mayo no se puede hacer. Juan Álvarez, que era el que tenía que hacer un gabinete, llega con el gabinete, con la gente en la plaza y con una noción general del país y de que había cambiado y que había un candidato, no que iba a ganar, pero había un candidato que era Perón y que era una fuerza política viva. Y Perón, en esos mismos días, le vuelve a ofrecer a Sabatini de la vicepresidencia para abajo todo. Y Sabatini nuevamente dice que no. Sabatini dice que no. Y cuando Sabatini dice que no, le dice, Jauretche pasó la historia a su lado y no le supo dar la mano. Pero más que esto de, está bien, eran actores en ese momento que cuentan estas cosas, yo tengo un relato personal que me hizo un hombre que era radical, que era un joven radical en ese momento, que era Alberto Antonio Espota, que llegó a ser convencional constituyente en el año 49, y Alberto Antonio Espota, comiendo con él en el Vasco francés una noche de 1990, me dice, hablando de los dramas del país, y mire, nos había metido presos por hacer lío en la calle, y bueno, hubo líos así antes, después del 18 de octubre nos largan. Cuando nos largan nos juntamos todos y estaba Sabatini, los vamos a ver en el comité, y le decimos cuando se entera de que había conversación, jamás, y se oponen con vehemencia, y dice, claro, éramos chiquilines,
de lo cual del mundo y de la vida no sabíamos nada. Y éramos los que contribuíamos a la decisión pensando. Y esto se completa con otra cosa. En esos meses, Perón intentó conversar y mandarle mensajes a Carranza, a la línea, al Centro de Estudiantes de Ingeniería, la línea recta, pidiéndoles colaboración. Y no quisieron. Esto es algo que yo no quiero hablar de historia contrafáctica, pero ¿qué hubiese sido Perón Sabatini? Porque quizás en ese momento, además, más allá bueno, de las pretensiones que iban a tener unos y otros que venían por acá, y podía llegar a de eso haber salido una Argentina que hubiera empezado a superar lo que nos viene signando la historia desde el más profundo y remota época, que es lo que lo que Joaquín B. González llama en su juicio del siglo la ley del odio. Es decir, los argentinos nos hemos odiado siempre. A lo largo de la vida encontramos la chusma, los peronchos, los cucas. ¿Cómo vos que sos tan inteligente vas a ser peronista? Cosa que escuché en el año 73. Vos sos un tipo bien. Los radicales, no sé, todo chorro, claro. Evidentemente, lo que ocurrió en gobiernos radicales y en gobiernos peronistas es la democratización de la corrupción. Es decir, hasta Barroca se llevaba miles de hectáreas y se morían tipos que tenían 20 estancias. Acá lo nombraban dama de leche, no lo nombraban embajador, ni oficial primero, ni profesor. Hay un señor Abel Alemán que fue fundador del Partido Socialista en La Plata y fundador de la Unión Cívica Radical en San Luis, profesor del colegio, de la Escuela Normal de San Luis, dice que uno de los problemas de la Argentina era el acomodo. Esto lo escribe en los años 80. Entonces, claro, el que tenía lo enganchaba de ama de liche, evidentemente no estaba mal. Además, que fuera ama de liche estaba contra la eticidad de los que podía representar el radicalismo. Pero la verdad era democratizar la corrupción. ¿Qué debieron en algún momento después? Se debió de haber cuidado muchas cosas por parte de los gobiernos populares, pero la verdad, no sé, yo era estudiante del Colegio Nacional y escuchaba, no, los taxis de Rabanal. Y era todo que el corroer con la calumnia al movimiento popular, el decir somos todos chorros. Cosa que he visto a lo largo de mi vida que todos no son chorros, que todos no somos chorros. Y que es un mecanismo que los grandes chorros han venido usando desde siempre para degradar al movimiento popular. Entonces, eso, lo de las ofertas, todo eso, bueno, cuando se produce, hay aciertos, desaciertos, vueltas, se produce la Revolución Libertadora, que hace todo un plan de restauración
¿sí? En el Prolijo. cual tenía la impronta, por un lado, intelectual de Frigerio, que vio muchas cosas y que además de ver muchas cosas y que las vio, hay una cosa que si uno lee, el Foro Económico Social que va a firmar Alfonsín, presidente del radicalismo, y Frigerio en 1995, marcando errores reales del menemismo. La otra, bueno, el reconocimiento que le dio Alfonsín a Frigerio, bueno, y el intento de abrir que tuvo Frondizi y no fue respondido porque del otro lado se le dio vuelta la cara, y los que aprovecharon, y los que aprovecharon fueron los que iban a hacer la restauración que significó el Plan Krieger y sus sucesivas reediciones. Mientras tanto, hubo pelea, de la que no salió, sinceramente, podríamos decir que no salió nada. Con otra cosa para tener clara, y sí, a partir de la caída de Ilia, si hablamos de desencuentro, y el gobierno de Ilia fue un gobierno de desencuentro, en el que rigió más la ley del odio que la voluntad, en la cual, pese a eso, hubo algunos que se dieron cuenta que algo se podía hacer. Facundo Suárez empezó a hablar con Cavalli, que era un dirigente petrolero, él estaba en YPF, y se empezó a dar cuenta, un pedazo de algunos, que la cosa podía pasar por ahí, que había que conversar, que nadie tenía lepra. Después, otro hombre que empezó a andar por Madrid en esos años fue Héctor Hidalgo Solá. Y bueno, Perón empezó a hablar y se empezaron a generar vínculos que iban a llegar a parir la hora del pueblo, que fue no la recreación del movimiento nacional, pero que sí fue una elección de convivencia. Fue una elección real de convivencia. Pensamos, eso era uno lo vivía de joven ingresante en las lides políticas, pensamos que era un nuevo estilo, se daba cuenta que había un nuevo estilo. Nuevo estilo que lamentablemente fue frustrado. Y fue frustrado también por la ley del odio, fue frustrado por la guerrilla. Y eso fue verdaderamente la pérdida de la oportunidad de superar la ley de odio, de la convivencia, del estilo político, de la colaboración. Que ese era un camino posible. Bueno, yo lo viví a nivel personal, yo estuve en las juventudes políticas y en las juventudes políticas estuvimos de todos lados. Cuando digo de todos lados, digo, bueno, estaba de Freddy a Cancabullo, eh, eh, Gómez Alonso, el padre del actual consejero de la magistratura, bueno, era, es decir, Díaz Cordero, mejor dicho, era una coexistencia que uno había aprendido, iba aprendiendo. Y esto lo frustra la guerrilla, y que muerto Perón se lanzan a destruir. Y se lanzan a destruir con un objetivo,
que en definitiva hacer lo que dice Isabel el 20 de noviembre de ese año, derribar la chimenea que levantó Perón por el plan demoledor que significó la política de Martínez de Oz. Ese fracaso de los intentos de unión nacional, bueno, podemos revisar en qué estuvimos mal, una agresión externa real. Y hubo una oligarquía que está dispuesta a mantener el poder desde el fondo de la historia. Bueno, Perón dejó algo que creo que sirve quizás como un papel para poner delante de un escritorio y darnos algo para conversar. No está toda la verdad, hay cosas que están pasadas en moda, pero hay cosas que pueden servir, que es el modelo argentino. Y en el cual además está toda esta filosofía que estoy transmitiendo, de superar la ley de odio y de tratar de entrar en una convivencia. Cuando todo eso viene el proceso destruye, es espantoso. Y bueno, gana Alfonsín en esa salida post-Malvinas del proceso. Y ahí hay cosas para rescatar de la convivencia. El formular el tercer movimiento, evidentemente fue mucho por allá, pero no hubo tercer movimiento, no hubo. El plantear la necesidad, y el plantear la necesidad es algo que sigue estando. ¿Cómo es el tercer movimiento? ¿Cómo es plantear la necesidad de recrear el movimiento nacional? Y bueno, no es el de Alfonsín, pero es necesario. Es decir, todas las condiciones de disolución que llevaron al Jardín Florida están, la misma. Los actores, 150 años después, son los mismos. Bueno, una muestra de cooperación interesante, con claroscuros, que sí, que no, que sí, fue el Vigre. En el Vigre, un sector importante del peronismo y un sector importante del radicalismo jugaron a la paz. Mientras tanto, a algunos peronistas y a algunos radicales, Bicho León, Mario Roberto, podían ser algunos muy buena gente y patriotas, pero jugaron pensando que, bueno, el Vigre estaba mal. Claro, estaba mal haber firmado el Vigre, no haber todo eso empezaba en Lanús, pero la realidad la cooperación que hubo entre los peronistas que salieron a bancar el Vigre y desde ya el gobierno radical es algo que salió bien. En Semana Santa, bueno, la foto de la Casa de Gobierno lo dice todo. Hubo entendimiento. Y el otro ejemplo, que eso sí, para pensar, el otro día escribió una cosa y no hubo entendimiento, y fue una lástima, es que lo de SAS hubiera sido mejor que lo de Iberia, que fue un saqueo. Y eso es algo que no creo que nadie pueda hoy decir lo contrario. Bueno, no hubo entendimiento. Y lo pagamos y lo seguimos pagando. Después, ya con esto creo que me estoy repasando, pero creo que vale la pena que lo analices. Hay dos zonas o episodios en los que hubo intentos de coexistencia profunda. El primero
fue Cobos, la transversalidad. Y el problema de la transversalidad, bueno, conjugó gente, Zamora, Gustavo López, Moró, bueno, que se sumaron, el gobernador de Entre Ríos, Sáiz en ese momento, Brizuela del Moral, bueno, y un grupo de intendentes que se juntan en la transversalidad. Y ahí pasaron varias cosas. La primera, que eso era muy lindo para hacer análisis político, pero del que no creyó nadie. O mejor dicho, hubo alguna gente que tuvo ganas y todavía está en el sumada al movimiento político que generó la transversalidad, como puede ser, bueno, Zamora o Gustavo López o Moró. Pero después hay otros, y hay otros que pudieron haber jugado, que después levantaron el caballo como Colombia y puede terminar ahora bancando, este, como está bancando Valdés el mileísmo. Eso hay oportunismo, pero también está que del lado de los kirchneristas, ellos eran los dueños de todo y que no sabían que estaban trabajando ni en un frente, ni en un movimiento nacional. No, 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 no sé. Es decir, más allá del voto no positivo, lo real es que la transversalidad fue un recurso electoral, es decir, no hubo esencia, no hubo profundidad, y que si queremos hacer cosas en serio, las tenemos que hacer en serio. Creo que es necesario hacer cosas en serio, pero no nos podemos quedar en decir, vengan, nos prestan unos votos y chau. O juntan, está bien, vos vas a tener esto, vas a tener aquello, fragmentación y punto. Creo que eso es algo para meditar, para aprender y para darse cuenta que, bueno, que fue un recurso que pudo ser y no fue, pero que fue un recurso posible. Nos queda, y nos queda algo que quizás sea valioso, Mario Meoni era un buen intendente de Junín, y creo que su presencia desde 2013 en el Frente Renovador, y marca una coincidencia con pensamiento, digamos, que puede estar en esta dinámica de valores que es el movimiento nacional. Hoy, en un peronismo fragmentado, en un radicalismo fragmentado, en el que más allá de que hay el hecho de que el peronismo hoy esté festejando el 17 de octubre en Berisso, que esté Moreno con su acto, Magoya con su acto, más allá de todos los actos, y algo existe en las encuestas, más o menos, tiene esto, tiene aquello, pero evidentemente lo que tiene en algún caso está pegado con moco y en el otro caso no alcanza. El radicalismo está en una crisis también, entre los que están con media luna esta, esperando a ver, y entre los que están, ojo, con media luna esta porque sienten odios comunes que comparten contra el movimiento obrero, contra esto, contra aquello, y que bueno, lamentablemente están en otra. Entonces, creo que hoy los que creemos que el movimiento nacional fue
y es el camino que nos conjugue en una acción política positiva para la nación, tenemos que plantearnos el 20 de febrero de 1932, cuando después de un indulto por él rechazado, lo traen a Irigoyen acá a la calle Sarmiento, donde después se iba a morir en la casa del sobrino, a la noche, y Irigoyen dijo, hay que empezar de nuevo. En otro momento, muchos años después, Perón dice, nuestros enemigos no nos han derrotado, no hemos caído víctimas de nuestras debilidades internas y con mayor rigor de nuestras defecciones, de nuestro aburguesamiento. Un movimiento político cuyos dirigentes no estén dotados de una profunda moral, que no estén persuadidos que esta es una función de sacrificio y no una ganga, ese movimiento está destinado a morir. Pero claro, debemos reconstruir nuestro movimiento con otra tónica, con otra moral. Entonces ahora solo queda resistir y organizar la vuelta. En síntesis, muy lindo, el peludo lo hizo más corto. Hay que empezar de nuevo. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por tu exposición, que nos has echado luz sobre varios puntos. Yo te quería hacer una pregunta breve. ¿Qué nos puedes agregar sobre aquel primer sustento que hablaba de la línea Rosas-Irigoyen-Perón? Y en la segunda, que no la puedo dejar de hacer, ¿en qué temas ves que se tiene que hacer una tarea común de entendimiento en este momento? Bueno, Rosas, Irigoyen, Perón, básicamente te digo lo siguiente. Más allá de mi experiencia individual, leí primero a Manuel Gálvez Irigoyen y después leí a Rosas. Y empecé a entender, desde la óptica de conocer y haber entendido a Irigoyen, empecé a entender a Rosas. Eso es personal. Pero Rosas es el hombre que va a en un momento de balcanización, va a impedir la balcanización. Y además de impedir la balcanización, y eso es de un modo clarísimo, Rosas va a enfrentar momentos difíciles de gente que quería la balcanización y que él lo va a ir, es decir, logrando a partir de enormes sacrificios. ¿Cómo estaba Rosas después del bloqueo en los franceses? Si uno averigua y ve cómo fue la Argentina del 48, 49, 50, 51, bueno, la inmigración fue enorme. Vinieron los vascos, ya habían venido alrededor del 40, y hubo toda una cosa en la cual había para pensar, a empezar a pensar en la institucionalidad. Porque lo que decía Rosa, no hagamos el cuadernito después de experiencias como había sido la Constitución del 26, y algo de realidad tenía. Es decir, acá creo que además de hombres, es decir, el nieto del mazorquero, el padre de Alem, había una serie, Bernardo Irigoyen, había una continuidad de pensamiento de personas. Lo que cuenta Ricardo Caballero en la campaña santafesina del 4 de febrero de 1905, 50 años después, que los peones
que se levantaron en una provincia en la cual en ese momento la sentían invadidas por los gringos. Esto es la revancha de Caseros y Pavón. Es decir, hay una continuidad. Y Irigoyen muestra algunas cosas que son, que veo es decir, no veo una incompatibilidad, sobre todo también viendo los excesos o el odio del antirrocismo, que no eran, es decir, no sé, desde Mármol, con el polvo de tus huesos, a la expropiación, a toda una serie de cosas, y a lo que muchos que estuvieron, bueno, cuando Urquiza medio no pide disculpas, pero bueno, sí pide disculpas. Y además hay otra cosa, no hemos sido conscientes de que Urquiza trabajó para Brasil, que él era el jefe del ejército de la Confederación para la guerra con Brasil, que Magua le puso sus mangos y que hizo desfilar a los brasileros el 20 de febrero del 52 para festejar Ituzaingó en la calle Florida. Entonces, todo eso, y todo eso, hay un montón de expresiones de Irigoyen en que muestra el rechazo y la adhesión al federalismo o a esas banderas federales. Y hombre, es decir, la petite histoire del origen, no solo lo cuenta Gálvez, en varios lados. Lo que pasa después va a haber una suerte de, por esas cosas de las incomprensiones, y va a aparecer, por lo pronto, una especie de nacionalismo, el nacionalismo de la fronda que va a tener, es el que va a comprar por odio social toda la historia pero más allá de ojo, cuando decían que hablan de la mazorca radical, una de las cosas, en un momento determinado, en el año 28, el radicalismo organiza unas manifestaciones que las llaman carrusel, en la capital. Con los tipos, las parroquias dan vueltas, gritan y digo, es decir, había mucha más militancia callejera y no había protocolo. Bueno, en ese momento, y empiezan crítica, Nación y la prensa, y la mazorca. Y era mazorca, y era mazorca, bueno. Hay una vinculación. De ahí viene Rosas, la vinculación entre el federalismo, entre el Partido Federal, el rosismo, y Irigoyen. Esa es mi opinión. Después la otra pregunta era qué hacer. Exacto. Bueno, lo primero, machacar sobre el odio. Machacar que el otro no tiene lepra. Pero no tiene lepra, es decir, acá hemos vivido años en el que siempre había un leproso, o muchos leprosos. Entonces, hoy en día la Argentina necesita poder hablar entre todos. Y hablar entre todos es, y si vamos a hablar de los cucas, entre otras cosas, yo creo que una de las grandes, no sé si virtud, porque no creo que haya sido bueno, pero si yo veo la historia argentina en función de hablar mal del kirchnerismo, estoy consolidando el kirchnerismo. Es decir, acá Néstor, con el apoyo de Duhalde, le gana la interna Menem, no le gana la interna Menem.
rompen el partido en Lanús, hace la interna, hace la elección, la defección de los gobernadores, que son la demostración de nuestro federalismo de pacotilla. Menem se retira, López Murphy regala, porque ni siquiera levanta la mano y dice quiero competir, es decir, en cuyo caso, curiosamente, la derecha, si es que Menem y López Murphy eran la derecha, le regalan el poder aquí, ¿no? Eso es algo que no está todavía debidamente profundizado, pero que me parece que fue así. Y en todo el tiempo que tuvieron en luchar contra Cristina o contra los Kirchner y articular seriamente nada, especialmente desde el peronismo. Los que no son peronistas, no esto, el peronómetro al mango, pero con el peronómetro al mango no alcanza, no sirve. Fortifica porque le aplico al programa. Hoy salió una encuesta interesante porque y en el peronómetro no figuran todos los grandes opositores aquí, a Cristina la han consolidado, pero por el otro lado, si no se puede hablar o si lo tomamos como el gran ejemplo de la corrupción y de todo eso, vamos a ser claros, es decir, acá una vez hubo un intento de cerrar el Consejo Deliberante, estoy hablando de 1904, 1905, y Carlos Pellegrini dijo, mira, acá lo quiere cerrar el diputado tal porque quiso hacer un negocio y no se lo hizo. Y si van a cerrar por corrupción algún organismo del Estado, van a tener que cerrar todo. Y eso era en 1900. Es decir, el corruptómetro. Hoy vivimos un país en el que medio país quiere meter preso al otro medio país. No podemos vivir en un país en el que medio país quiere meter al otro medio país, porque ese medio país que quiere meter preso a la vez al otro. Entonces no se puede. Y esto no solo va para el, el asunto de la corrupción, y como se señala con inquietud. Vamos a otra cosa. Alfonsín, asesorado con el talento de Carlos Nino y jugando una patriada que vista a lo largo de la historia fue importante, hizo el juicio de las juntas. Y planteaba él, a veces lo planteaba Carlos Nino, lo planteaba Malamud Gotti, el Yuyo, todo un grupo de gente que esto tenía que ser el juicio de las juntas. Y que Felipe González Dixi no se puede enjuiciar a todo un ejército. Algún otro, por ejemplo, Mario Gilavedra, por ejemplo, plantean que no había juicio para todo. Claro, el tipo que lo acompañaba cuando estaba el juicio de la Junta de Gilavedra todas las mañanas, iba caminando con él al tribunal, que era Horacio Berbisky. Él lo cuenta Ricardo Gilavedra, no lo invento yo. Pero, ¿y qué pasa? Y con el juicio de los todos nos podemos dar el lujo de tener presos de 100 años. Creo que tener presos de 100 años no sirve. Es una estupidez y una aberración. Por el otro lado, mientras queremos tener presos de 100 años, la vicepresidenta de la Nación quiere meter presos a un grupo de gente de 80. Y sinceramente, hoy la noticia de la tarde, los que no la recibieron, es un tuit de la vicepresidenta de la Nación en la que
muestra en el Día de la Lealtad una foto con la expresidenta Isabel Perón. ¿Qué pasa? Y lo que pasa con esta foto es la siguiente, y todo esto, bueno, tiene algo que le da un contexto que puede ser positivo, que trasciende a Isabel y a Victoria Villarroel. Es que el tipo que le dijo, mantenga el buen humor, mantenga, sobrevive, todas esas cosas, y que le dio una hora de bola, es Francisco. Francisco no está para la justicia, para todos y que estén presos todos. Francisco verdaderamente, quizá como nadie, está con terminar la ley del odio, reconciliar a los argentinos. Y bueno, esa es una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta que hace falta. Si los argentinos no nos reconciliamos, vamos a seguir revolviendo todo lo que revolvemos. ¿Con qué objeto? Porque además, entre otras cosas, así como fue y lo que hizo Alfonsín de un gran valor en el juicio, hoy en día los derechos humanos, ¿para quién son? Para los países que enjuicia la Corte Penal Internacional, que puede ser para, para Sudán, pero no es para ningún país central. Entonces, ¿a qué jugamos? Jugamos de sirvientes de los intereses imperiales. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, en principio, hay cosas que acá se van a producir cuando las cosas sean lo suficientemente decisivas como para que haya que armar el Jardín Florida. ¿Y por qué? Porque ya no se soporta. ¿Cuándo va a pasar eso? Y no sé cuándo va a pasar eso. Puede pasar en un momento que no sabemos, el día que, no sé, ayer mataron a un colectivo, a un colectivero por cornear a un tipo, pero en una de esas lo matan en otro barrio y el barrio se levanta y se pudre todo. Ahí puede servir de chispa, puede servir de chispa. Hasta la chispa. Y hasta la chispa tratemos que nuestros compatriotas, de todo, básicamente nuestros compatriotas nacionales, se den cuenta, una, que tenemos cosas en común, otra que nadie tiene lepra y que hay que empezar de nuevo. ¿Por qué? Y porque creo que todo indica, una de las cosas de la encuesta esta, que sí, que Cristina tiene tanto, que tiene aquello, y que ya la política argentina se divide en cuartos. Y si se divide en cuartos, el peronismo es un cuarto, Milei es el otro cuarto, cosa de terror. Y el otro cuarto, y entonces es la suma de todo el resto, y después tal no saben. Es decir, necesitamos recrear el movimiento nacional. No sé si con nueva música o con música y letra. Nos tenemos que juntar los nacionales, no para la unidad de todos contra nadie. Tenemos que hacer lo mejor para el país y recrear lo que fue. Y lo que fue y tuvo presencia en el 90, tuvo presencia en el 16. Respondiendo, me vuelvo a la primera pregunta, disculpen porque era un dato básico. Cuando jura Perón, cuando jura Irigoyen la presidencia, como Rosa, lo llevaron en carroza, porque llegó en el pulso del pueblo la carroza de la Plaza de Mayo. Bueno, ¿y eso qué cosas son? Hay cosas que son simbólicas, hay cosas, es eso, es la chusma. Démonos cuenta que podemos, es decir,
que no solo son nuestros hermanos de la chusma, sino que en estos años de desquicio, y nos podemos dar cuenta que la diputada Cartonera y puede tener más mérito que las diputadas vedettes o las diputadas que no saben quién es actriz. Todas esas juntas no hacen la Cartonera. Entonces, no le tengamos miedo a la chusma. Creo que debemos entrar a pensar, como decían los viejos krausistas, y no hay deshonra sino gloria en reconocer al pobre como hermano y compañero. ¿Qué podemos hacer esto? Y esto es lo que inspiró el krausismo en 1880. Eso es lo que les puedo decir. Sí. Daniel Bracamonte, Nicolás Breglia, te agradecen la excelente disertación, a lo que nos sumamos todos los integrantes de la sala y el observatorio, que ha sido una tarde que has aportado mucho para este tema de la vieja y querida Unión Nacional. Muchas gracias en nombre del observatorio. Esta charla va a ser grabada y distribuida a los amigos y se subirá al canal de YouTube del Observatorio para la Calidad Republicana. Rodolfo Iribarne, de nuevo, muy buenas tardes y muchísimas gracias Bueno, a vos desde ya, y a la gente de la sí, sala. Sí, sí. muchas gracias. Estoy esperando ansioso el YouTube y espero que pueda servir, que les haya agradado, pero que pueda servir para algo. Así que creo que lo que tenemos que hacer es empezar de nuevo.